Nós convidamos ao palco agora para nos prestigiar com sua palestra o papel do empresário na construção da sociedade da verdade, da justiça e da caridade, o presidente da Uniapac Latino-Americana, Luiz Bameuli. Luiz Bameuli é licenciado em Administração de Empresas da Universidade de San Andrés, em Buenos Aires, MBA da London Business School, trabalhou como gerente de franquia e desenvolvimento internacional da Fredo S.A., como representante europeu em Kickfood S.A. e gerente da Accenture Londres. Atualmente administra negócios familiares e é presidente da Uniapac Latino-Americana. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Luiz Bameuli. Buen día. Lo primero que voy a hacer es disculparme por mi horrible portugués, mi peor portuñol, así que voy a tratar de hablar despacio en castellano para que me puedan entender. Quiero hacer esta palestra no como una palestra tradicional, sino como un diálogo. Me han pedido hablar sobre un tema del que estoy seguro que no tengo la verdad y es algo que necesitamos dialogarlo, charlarlo, verlo entre muchos, porque hablar sobre la construcción de la verdad, la justicia y la caridad no es fácil, no es una cosa que sea directa, que cambia con el tiempo, cambia con los pueblos, cambia con los lugares. Por lo tanto, lo que les propongo hacer es una reflexión un poco en común. Voy a tratar de hablar lo menos posible y después iniciar un diálogo con ustedes. Entonces, lo que vamos a ver es un poco un marco para esta reflexión. Quiero ver estas virtudes, analizarlas un poco, ¿no? Verdad, justicia, caridad. Y voy a tratar de llegar a una conclusión, a una traducción de qué significa todo esto lo anterior para ahí poder bajarlo a lo concreto, al día a día del empresario, a lo que vive cada día, para tratar de que entre todos ir viendo cómo podemos construir esa sociedad mejor en base a la verdad, la justicia y la caridad. Entonces, como marco para la reflexión, en general nos hemos a través de quienes somos, nuestra educación, cómo nos educaron con temas tan profundos como la verdad o la caridad o la propia justicia, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos fueron llevando ellos? Las experiencias que hemos vivido, nuestras desilusiones, nuestras alegrías por aciertos que vemos en los demás y, por supuesto, nuestra fe, en nuestro caso, en mi caso, la fe católica. Tenemos también ejemplos de otras sociedades a quienes vemos quizás con una cierta hasta envidia, ¿no? Qué bien que funciona esto en Suiza. Qué bien que funciona esto en, no sé, Japón. Y de ahí querramos imitar alguna cosa de ello. Puede funcionar o no, pero bueno, por lo menos hay otra gente haciendo cosas de quienes podemos aprender. Pero siempre es un camino, es un proceso, no es un destino final. No hay forma de llegar a un destino final, digamos. Es algo a lo que vamos trabajando, llegando. Entonces, para hablarlo un poco más, con algún grado de profundidad, me comuniqué con un amigo que es teólogo, que es un sacerdote teólogo, un doctor en teología. Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención y que me pareció muy interesante. Si me ven caminar es porque pienso mejor cuando camino. Discúlpenme,
o camino para pensar mejor, vamos a ponerlo así. Él me decía, una sociedad de verdad, justicia y caridad se llama el reino, es lo que en la Biblia vemos como el reino de Dios. Es un objetivo que nos puso Jesús, ayudemos a construir el reino, ¿no es cierto? Ahí va. Se construye, pero él me decía esto que me pareció fundamental, pero se siembra y se cosecha. Es como cuando uno siembra una semilla y espera que mágicamente crezca la planta. Entonces, la construcción del reino tiene ese elemento de vida que excede el esfuerzo humano. Es decir, es lo que hagamos nosotros para que Dios permita que crezca esto de la verdad, la justicia y la caridad entre nosotros. Pero no solo somos nosotros, no es una cosa que nosotros, criaturas imperfectas, podamos lograr únicamente por nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Uno siembra y cosecha, pero no produce la semilla. Es lo que, digamos, igual que un agricultor, la semilla es el fruto de la planta, que eso no lo hizo el agricultor, lo hizo Dios como creación de la planta, ¿no es cierto? El agricultor le dio todas las condiciones mejores posibles y la mejor de su conocimiento para ello. Esa semilla es el Evangelio, esos valores que elijamos llevar a nuestro comportamiento, porque al fin y al cabo es una elección nuestra, qué es lo que hacemos y qué es lo que no. Y el mismo Dios que se nos siembra en nuestra conciencia y libertad, precisamente, bueno, quiero subrayar la palabra esa, ¿no? Libertad, es nuestra elección libre qué hacemos y qué elegimos llevar en nuestro comportamiento como esos valores. Entonces, la verdad. La verdad es la base y el inicio de todo. Ninguna cosa que podamos hacer como seres humanos tiene mucho futuro si está basado en la mentira. Ni hablar de una sociedad, muchísimo menos. No hace falta dar mucho ejemplo de esto ni explicarlo demasiado. Es claro para todos nosotros. Lo hemos vivido en todos nuestros países, en todos nuestros estados, ciudades. En todos lados hemos vivido esta realidad. Exige y ayuda a generar confianza. La verdad se gana a través de la confianza y genera confianza cuando uno habla con la verdad y el otro puede comprobarlo también, ¿no? Eso también nos lleva a la falta de verdad no querida, digamos, no porque uno haya mentido a propósito, sino porque, bueno, me equivoqué. Y ahí viene ese reconocimiento del error, ese intento de cambiarlo, de corregir, de escuchar y aceptar a veces con humildad que acá me confundí, me equivoqué y no estoy bien. Pero a lo que lleva particularmente es a la necesidad de integridad, que creo que en castellano y en portugués tiene exactamente el mismo significado y mucho más para el empresario, ¿no es cierto? Ser verdaderos en nuestros valores y al ser verdaderos llevarlos a la práctica en nuestra vida y desde la integridad podemos pasar a las demás virtudes que veníamos hablando, ¿no? De justicia y de caridad. Entonces, justicia es el otro cimiento de alguna sociedad, de la relación entre seres humanos, ¿no? Básico absolutamente para la convivencia. Las situaciones de injusticia son las que primero generan problemas en cualquier situación donde hay más de 2 o 3 personas. Enseguida generan resquemores, falta de confianza, guerras, digamos, para llevarlo a un extremo. Y es probablemente una de las cosas que más genera confianza. Para un empresario, para un inversor, para un investidor, el saber que el lugar donde va a hacer una inversión tiene un sistema de justicia que es independiente, transparente, funciona rápido en el sentido de bien y no lento, es fundamental. La falta de este componente institucional
niega inversiones, y eso como argentino lo he vivido siempre. Los problemas de la justicia argentina han reducido su capacidad de recibir inversiones. En el sentido en que quiero explicarlo, la justicia se aplica a todo, desde lo más pequeño en nuestras relaciones con nuestros empleados o con nuestra familia, o con nuestros amigos o con nuestros clientes, a las más altas discusiones a nivel institucional. Yo quiero encarar para esta reflexión la justicia desde dos formas de verla, digamos, la justicia como la institución justicia, el sistema judicial, las reglas, las leyes, etc. Y cómo nos comportamos tratando de hacer las cosas justas, digamos, justas y bien, y también la visión de la justicia como el sistema que permite el desarrollo de la gente dentro de una sociedad, su conjunto de leyes, sus creencias, sus regulaciones, cómo funciona su sistema de educación, de salud y demás, es decir, lo que podríamos llamar el sistema de vida dentro de una sociedad. La caridad. La caridad es superadora de la justicia. Hay veces en que la justicia no alcanza, y ahí es donde entra la caridad. Pero siempre está basada en ella. Si no, hay algo que desentona. O está muy mal la justicia, o hay algo que está roto por algún lado. Primero la justicia y después, y es una decisión que normalmente parte de quien hace el gesto de caridad, se pasa a la caridad. Para la construcción del reino, lo necesario siempre es esa justicia, en esos dos sentidos que yo hablaba, el conjunto de estructura que permite el desarrollo de la persona y también la institución o el comportamiento justo para esa sociedad. Porque con la caridad únicamente no alcanza. Si queremos que toda la sociedad se desarrolle, no alcanza con solo la caridad para todos. Tiene que haber una manera en que funcione solo y que la caridad ayude, y por supuesto tiene que estar presente, pero no alcanza solo para todos. Si todo dependiera de la caridad, no estaríamos dando espacio a la dignidad del ser humano. Aquel que por sí mismo, digamos que porque hace su esfuerzo, porque trabaja, porque estudia y porque ha puesto su mejor esfuerzo, a través de ese esquema de reglas y de regulaciones y de cómo funciona una cierta sociedad, puede desarrollarse a sí mismo y ayudar a los demás a desarrollarse. Pero normalmente es lo que vemos que la mayor parte de la gente hace. Va, trabaja, estudia, a veces trabaja como un animal, digamos, y logra llevar a su familia adelante y que sus hijos vivan mejor. Y a partir de eso puede ayudar a otros que no han tenido la suerte. Esa dignidad es la que hace, la que tiene cada hombre por ser un hijo de Dios, por ser una criatura de Dios, por haber sido creado a imagen y semejanza de Él, ¿no? Y dejarlo toda la caridad sería no poder darle espacio a esa dignidad del hombre y la mujer que quieren dar de sí para la sociedad y que ella crezca, ¿no? Pero siempre va a ser necesaria la caridad, porque nos eleva por encima de nuestra justicia. Nuestra justicia, en ambas definiciones que venía compartiendo con ustedes, es imperfecta, porque somos seres imperfectos. Entonces, a raíz de esos problemas de la justicia y de nuestros problemas en armar una sociedad, se hace necesaria la caridad. No puede no estar. Primero porque es parte de lo que uno quiere dar y segundo porque también al ser imperfectos necesitamos corregir esas imperfecciones y eso se corrige superadoramente, mejorando a través de la caridad. Y entonces,
tomando estas líneas y para ya ir lanzando el tema para un diálogo con ustedes, ¿cuál es nuestro papel como empresarios? Ayer esto lo comentaba don Jaime, y creo que la gente se olvida, pero es fundamental, que es el discernimiento, que también creo que es, el sentido de la palabra es exactamente la misma en portugués y en castellano. La capacidad de discernir, de identificar. Esto es probablemente lo más difícil de todo, ¿no es cierto? Lo que más difícil para el hombre, ¿no? Cómo juzgamos, estamos tratando de juzgar una situación para tomar una decisión. Ese discernimiento que tenemos que tener, que nos pide la Iglesia en muchos de sus escritos, es probablemente la parte más complicada. Y de vuelta es un discernimiento que se nos pide a personas imperfectas, ¿no es cierto? Entonces es un esfuerzo grande que tenemos que tener y del cual tenemos que hacernos responsables en su momento. Siempre hablamos de los temas de responsabilidad social. Stefano Samagni, que es un amigo de UNIAPAC y de ADCE, un profesor italiano universitario de economía, que la verdad es extraordinario y a quienes recomendamos siempre que lo lean, habla mucho también de la responsabilidad civil. Por lo menos en Argentina, hasta hace 1 o 2 años, y durante 12, 13 años, el empresario desapareció. Desapareció de la vida civil, se escondió ante un gobierno populista que lo presionaba. Y en vez de salir a defender lo que él hacía, como él o ella como empresario o empresaria, y su rol en la sociedad, en cuál es su posición como creador de valor, como creador de puestos de trabajo, se escondió, desapareció. Se dio un espacio del cual tiene que hacerse responsable. El rol del empresario es tan importante como el rol del político, el rol del juez, el rol del médico, el rol de todos. No puede no tener ni aceptar ese rol y tiene que tener esa visión y ese compromiso para que dentro de ese rol sea positivo y genere el mayor bien a la sociedad. Esa es su responsabilidad civil también. Y en base a esa capacidad de poder generar la mayor cantidad de oportunidades para todos, la responsabilidad social se vuelve mucho más fácil. Porque armamos eso que hablábamos antes, un sistema que permite el desarrollo de la gente. Ahora, si el empresario no pone su rol y solo deja, como Stefano lo dice muy claramente, las cuestiones que atañen a los empresarios en cuanto a su métier, a su negocio y demás, son demasiado importantes para dejarlas a los políticos. Si no hay participación del empresario en el desarrollo de las leyes, las regulaciones y todo aquello que tiene que ver con la actividad económica, después no pidamos que, digamos, no nos quejemos cuando nos encontramos que no podemos hacer las cosas bien. Esto es particularmente palpable en las situaciones de Argentina y cómo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo al gobierno de turno y de quién se hacía amigo ese gobierno de turno. Eso requiere de nosotros también esos valores, esa integridad, esa generación de confianza. Ayer lo vimos también rápidamente, datos de Brasil, la imagen del empresariado en la sociedad. En Argentina es peor aún que en Brasil, con lo cual algo tiene que estar pasando, ¿no es cierto? Y bueno, si no empezamos a cambiar y a ser nosotros quienes demos un poco el ejemplo, poco va a cambiar esa imagen.
y poco vamos a poder hacer para que a través de nuestra vocación, que son los negocios, podamos ayudar a generar una sociedad mejor. Esto es un concepto que le debo un poco más a mi padre, que es el fomento de la red, él lo llama la red. A todos nos ha pasado en nuestros emprendimientos o en nuestros trabajos que encontramos fornecedores, proveedores, clientes, socios, aliados, con quienes no solo nos sentimos cómodos profesionalmente, porque son buenos en lo suyo, cumplen su palabra, trabajamos bien, sino que aparte tienen los mismos valores y nos sentimos realmente próximos y podemos hacer muchas más cosas juntas. A esos hay que nos tenemos que juntar entre nosotros y armar la red de los buenos, como es lo que es la palabra que usa mi padre, con quienes compartimos esos valores, recomendarlos, darles más trabajo, unirnos más a ellos, ir buscando nuevas formas de hacer negocios juntos, para así crecer más y que a su vez eso vaya creciendo y a nuevos brazos uniéndonos a otras compañías o cooperativas o lo que sea, pero gente con la cual compartamos y darle mayor valor a esa capacidad de ir más allá de solamente lo profesional, sino también de centrarse en valores y en aquello que es más profundo. Eso nos asegura para ellos y para nosotros un tema no menor, que es nuestra propia sustentabilidad como negocio, ¿no es cierto? Bueno, esto es también, a ver, la búsqueda de la excelencia con lo que hacemos. Eso sería lo básico, es decir, armar un negocio para hacer algo malo para la sociedad, me parece que no ayuda a esa búsqueda porque no es mentira, digamos, estamos generando una mentira, no genera justicia y al contrario, empeora situaciones de caridad. Me parece muy básico y profundo que el objetivo de la compañía sea que aquello que hagamos lo hagamos con la excelencia. Esto no quiere decir que vendamos los Rolls Royce. Podemos vender un Chery también, un auto chino. Eso no es el problema. El problema es que sea bueno. No es un tema de posicionamiento, no es un tema de marketing, es un tema de que lo que hagamos sea bueno y que funcione como tal y no algo que se desarma, que tenga, sea cual sea nuestra estrategia como compañía, de ser los de costos más bajos o los más caros y desarrollados y modernos y tecnológicos, hacer lo mejor posible. Y por último, y esto sí también salió de alguna manera ayer y lo estábamos charlando en una cena antes de ayer, lo voy a encarar al revés. Nuestra juventud hoy, a través de las tecnologías de información y de cómo es el mundo hoy, tiene la capacidad de comparar muy fácilmente cómo son las cosas en nuestros países y cómo son en otros países. Y esa juventud exige de nosotros, hablo yo, de mí como generación intermedia y de algunos de ustedes como una generación que viene anterior, que ellos puedan, que su sociedad donde ellos se van a llevar, donde se van a desarrollar como profesionales a lo largo de toda su vida, tenga esas características que estamos buscando de verdad, de justicia, de caridad. Y tienen mucho más que en otras épocas la capacidad de irse. ¿Cuántos jóvenes ha perdido en la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que hoy están trabajando y haciendo carrera extraordinaria en Estados Unidos, en Europa? ¿Cuántos?
Porque dicen, no, en Brasil esto no se puede, en Argentina menos. Olvídense, yo me voy. Entonces, es parte de nuestro llamado como empresarios, hacer lo más posible para que esto siga acá, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en América Latina. Porque los necesitamos acá, estamos perdiendo a nuestros mejores. Yo no digo que es extraordinario que nuestros mejores puedan ir a mejorarse a los mercados más desarrollados del mundo, pero que vuelvan y que vengan y tengan impacto en nuestros propios países, ¿no es cierto? En fin, esto fue un poco el lanzamiento de la charla. Espero que me hayan podido entender, la verdad. Quería agradecerles muchísimo por la paciencia y charlemos. Questionamentos? Luiz, obrigado pelo seu esforço, empenho em vir ao 7º FAS da DCE Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, bom, gostaria de iniciar esse diálogo perguntando como você, agora como responsável pela Uniapac latino-americana, como você vê o movimento, principalmente dos jovens, de engajamento numa nova cultura de empreendedorismo, esse novo mundo das startups, com qual tipo de, qual espírito, qual perspectiva que eles chegam ao mercado e se isso representa uma novidade, uma esperança para um mundo melhor do que o que nós construímos, que a nossa geração construiu. Obrigado, Sergio. Sí, al menos en Argentina, y creo que en Brasil también, pero en Argentina lo veo claramente porque muchos son amigos, digamos, coetáneos míos. Creo que las nuevas tecnologías y todo esto del mundo de las startups, basado o no en tecnología, ha creado ¿cómo ponerlo? Un mundo de acción que es más o menos el mismo para todos, digamos. Los ejemplos o las cualidades que generan, digamos, que arranquen en Estados Unidos o en Europa distintas startups, son los mismos que buscan nuestros jóvenes y aquellas personas que arrancan con sus startups en nuestros propios países. La aparición, en Argentina tenemos la suerte, yo creo que tiene que ver mucho con las locuras de nuestra economía, que terminas teniendo mucha gente que quiere arrancar lo propio y que arrancan con sus propios startups. Porque no tienen más remedio, básicamente, ¿no? Los problemas de un país muy desordenado para su vida económica, que genera que hoy tengamos 3 o 4 de los famosos unicornios de Internet de Latinoamérica basados en Buenos Aires, lo cual es una rareza. Decolar.com, Mercado Libre, OLX, son empresas que arrancaron empresarios argentinos, quizás copiando un modelo que ya existía afuera, pero que lo han hecho muy bien y muchas de ellas hoy varias de ellas ya están listadas en Estados Unidos en la bolsa con una evaluación muy alta. Lo que está pasando, Globant es otra, que es una desarrolladora de software.
lo que ha pasado, más allá del éxito que han tenido como desarrolladores de empleo, de pago de impuestos, etcétera, 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 es que los empresarios tradicionales que ven cómo el mundo un poco los está dejando de lado, o que la cosa va para otro lado, dicen, estos son los empresarios argentinos del futuro, llamémoslos a nuestras asociaciones gremiales, empresarias. Pero cuando los llaman, estas personas vienen con una mentalidad totalmente distinta a la que tienen ellos. Ya no va más el cerrame, ¿no? Fechame el mercado para mí. El mercado es el mundo y yo tengo que, por ende, aceptar que voy a tener competidores, porque ya los tengo. Si yo soy decolar.com, hay decenas de otras agencias de turismo online que me venden el pasaje de avión, que me venden el hotel. Ya nació así el modelo, ya nació así como era Internet. Con lo cual no hay miedo a la competencia, no hay miedo a salir al mundo a buscar nuevos mercados, no hay miedo a eso. Y eso ha sido muy positivo, yo creo. De hecho, y voy a un caso que creo que en algún momento lo charlé con alguien acá en estos días, el CEO de Mercado Libre generó un revuelo muy grande en Buenos Aires la semana pasada, si no me equivoco, cuando tuiteó un mensaje en el que decía, tras la reforma laboral de Brasil, o Argentina hace algo más o menos parecido, o se va a quedar atrás y quizás tenga que salir del Mercosur porque va a empezar a perder inversiones. El revuelo que armó un comentario así en Argentina fue muy grande, que antes quizás no se hubiera escuchado, salvo en reuniones privadas, porque la preocupación no deja de estar. Pero qué bueno que se lo haya llevado a la vida pública y qué bueno tener a tipos así como ejemplo, porque los chicos, a ver, Marcos Galperín, hoy que es precisamente el CEO de Mercado Libre, tiene hoy 40 años. Yo tengo 46, me acuerdo, y demás, y con él, pero eran, digamos, los chicos que tienen 20, 25 y que están viendo a ver cómo desde el celular pueden controlar desde cosas agrícolas a lo que fuera, que están inventando nuevas cosas, ven que un vecino de la familia, yo me acuerdo de Marquitos, qué sé yo, tiene una compañía que hoy vale más de $1 billón y el tipo sigue viviendo en Buenos Aires, no se tuvo que mudar a Nueva York o a Londres o a Frankfurt. Es un ejemplo muy positivo que yo creo que ayuda mucho a nuestras sociedades a generar una cosa que es no menor, que es el se puede, no es podemos, y se puede hacer acá y lo podemos hacer bien a nivel de competir globalmente. Por eso creo que es muy importante, muy importante. Estoy seguro que acá en Brasil debe haber muchos otros ejemplos y nada, creo que tienen el mismo impacto, ¿no? Es la capacidad de inspirar, ¿no es cierto?, que tienen ellos. Que por otro lado, acostumbrados a lidiar en leyes normalmente internacionales que están basadas de vuelta o en Londres o en Inglaterra o en Estados Unidos, trabajan con una transparencia y con un apego a la ley que a veces no es el mismo que tenían otros, ¿no es cierto?, en otras épocas. Y de vuelta, setea un ejemplo en un alto standing, ¿no? Que es lo que queremos. Luiz, parabéns pela exposição. Eu tenho um pensamento que eu acho que um dos grandes desafios que os empresários de hoje, com a cabeça de ontem, têm, é de entender os valores dos jovens e o que fazer para engajá-los, já que eles têm valores bem distintos do que nós esperávamos. Antes nós esperávamos das pessoas que elas buscassem estabilidade, que elas buscassem
uma garantia, uma segurança financeira com o trabalho. Hoje o jovem, ele quer descobrir o mundo, ele quer buscar experiências, ele quer ver sentido na sua atividade. Se ele não encontrar sentido na empresa, e ele pretende normalmente encontrá-la em qualquer lugar, quantas vezes forem, quantas experiências ele tiver, para ele vai ajudar a construir esse eu. Então, como fazer para que nós possamos realinhar os nossos pensamentos, quanto gestor, para envolver esse jovem? Gostaria de saber a tua opinião. Sí, es una preocupación que tenemos muchos. Yo soy de una generación intermedia, porque me empezó a agarrar cuando era joven y lo que digamos, las aspiraciones que teníamos nosotros, yo tengo 46 años, era recién recibido, sí, quiero trabajar bueno, yo hice administración de empresas, ¿no? Y consultoría de alto nivel, quiero BCG, McKinsey, quiero las mejores del mundo, que me lleven a todo el mundo, pasarme la vida en el avión, porque era el glamour, ¿no?, de todo esto. Y la verdad es que, gracias a Dios, no me agarró. Viéndolo después, creo que, porque tuve amigos que sí lo sufrieron y que a los 2 años no querían ver, no un avión, no querían ver una bicicleta, querían ya estar tranquilos y que los dejen en paz un poco porque estaban con la cabeza así de grande. Ahora, siendo el mayor de 6 hermanos, mis hermanos más chicos, a quienes les llevo 10 o 14 años, son el fiel reflejo de lo que tú dices. Y creo que ahí yo creo que lo que hay es esa búsqueda que tú bien mencionabas del sentido, ¿no?, de qué es lo que quiero hacer. Creo que toda la enseñanza de nuestros padres y abuelos en cuanto a valores, en cuanto a la importancia de hacer de nuestro trabajo, pongámoslo al revés, de nuestra vocación, nuestro trabajo, ha calado tan hondo después de varias generaciones que precisamente un proceso natural, que es que el adolescente, el joven de 20 y pico de años, que se va descubriendo a sí mismo y que termina de entender quién es después de un tiempo, por ende, a partir de ahí puede llegar a entender qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Y es donde empiezan estas dudas, ¿no? Y esta capacidad de, bueno, pruebo esto un rato para estar seguro a ver si me gusta o no, y si no me voy a aquello. Y bueno, de alguna manera me voy a arreglar, y si tengo que vivir en 10 metros cuadrados, bueno, viviré en 10 metros cuadrados, o seguiré en lo de papá y mamá. No voy a... Son casos comunes, hasta que encuentre aquello que me satisface. Creo que en el fondo lo que hay una cierta dicotomía, un cierto roce, no una pelea, pero sí un roce entre esos valores, quizás muy baby boomers, ¿no?, de salir a trabajar, de proveer para mi familia, de que rápidamente tenga armada y mi casa y mi auto y mi mujer y mis hijos y un buen colegio, y muy digamos, y quizás en nuestros países también muy de ser hijos de inmigrantes, ¿no?, o nietos de inmigrantes que han venido y que han tenido que hacerse la América para poder, ¿no?, partir desde Europa o desde donde sea que hayan venido y prosperar. Y ellos ya están un poco más allá, ¿no?, y van a esa parte quizás que en su momento quizás mi abuelo hubiera dicho, uy, qué romántico lo que estás pensando, ¿no? Mi abuelo, que también era empresario, y que, nene, ¿qué haces yéndote a trabajar a la competencia? A mí. Y bueno, quiero aprender, prefiero equivocarme en lo de ellos y no en lo tuyo, ¿viste? Entonces, eso creo que es parte de eso. Ahora, ¿cómo trabajamos con ellos para lograrlo? Y yo creo que al final y al cabo algo vamos a tener que flexibilizarnos nosotros para poder entrar en esa visión del futuro.
este es un tema que está muy ligado a el último encuentro de UNIAPAC Latinoamericana en Buenos Aires en junio, en donde charlamos mucho sobre, digamos, el foco era qué hacemos con la pobreza, con el stock de pobreza, que en Argentina es 30%, 32%, ¿no? Lo que tenemos hoy, y cómo trabajamos con el flujo, aquello que va a venir de acá a 5, 10, 15 años, a raíz de los cambios en la manera de trabajar que va a tener el mundo. Todos estos trabajos, como tú dices, ¿no? A distancia, desde la casa, el tipo sentado en un café, casi como un consultor que le vende 2 semanas de trabajo a uno, 3 semanas al otro, y así va haciendo su carrera en su especialización. Va a requerir de nuestras sociedades una adaptación muy grande de temas legales, del sistema de educación, que será un sistema de educación prácticamente de por vida, porque cada tanto vamos a tener que ir, ¿no?, aprendiendo alguna nueva cosa. Y la suma de todas estas tendencias, todas estas necesidades o realidades de la sociedad, finalmente van a llevar a que tengamos que un poco, digamos, salir de cómo veníamos por los últimos 100 o 150 años y empezar a darnos cuenta que el mundo va hacia eso. Y bueno, empezar a trabajar con los jóvenes de esa manera. No va a ver, hay un montón de trabajos que van a seguir siendo como siempre lo son, desde un peluquero a un poco un médico que de repente podrá trabajar más a distancia también, pero si no, digamos, algo tiene que ceder, y probablemente los que tengamos que ceder somos los que venimos con algunas ideas viejas y tengamos que pasar a una manera más nueva de encarar esto. Y la propia sociedad va a tener que también inventar algún tipo de abrazo, de contenedor para eso también. Sí. Luiz, obrigado pela palestra. A pergunta é a seguinte: nós estamos passando por um momento, uma quebra de paradigma, que seria a mudança da era da propriedade para a era do acesso. E eu gostaria de saber, como tu sendo um líder hoje, né, e tendo uma mentalidade de vários empresários, como o empresário hoje está pensando nessa transformação? La verdad, no he pensado demasiado en eso. Como empresario, yo me desenvuelvo en el mundo agropecuario. Ahí, en este mundo, todavía ese concepto de propiedad que tú hablabas existe y funciona. Es decir, yo genero un alimento que le doy a mis vacas, a mis boys, para que crezcan, y vendo el boy al frigorífico. ¿Cómo usamos el tema de acceso y demás? Lo vemos, nosotros en esa industria lo vemos más por el lado de aseguranza de calidad de alimento, ¿no? No es que nosotros accedemos, sino que más bien el cliente accede a nosotros y nos exige a nosotros estándares de calidad, de cómo ha sido tratado ese animal, de cómo, digamos, de cómo se lo cuidó mientras vivió, de cómo fue ayudado a que crezca y a que llegue a su edad y a su momento óptimo para ser llevado a un frigorífico, de la manera más humana y de la manera más correcta para asegurar la calidad del producto que eventualmente va a llegar a la mesa de cualquiera de nosotros. A su vez, miramos con preocupación, no como el tema del acceso, si eso es lo que tú dices, ¿no?, que ese es el otro lado hacia donde vas, si te entendí bien. En el caso de este tipo de producción de alimentos es una necesidad básica del ser humano, con lo cual
no es algo que vaya a cambiar fuertemente en el corto plazo, por lo menos creo yo a lo largo de mi vida. Ahora, lo que sí estamos ya empezando a ver es gente que viene y dice, yo puedo hacer carne vacuna en el laboratorio y te hago por $1.000 o $2.000 una hamburguesa en base a tratamiento genético, bla, 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 de laboratorio, no generado a través de carne real de un animal, sino en un laboratorio. Obviamente los procesos hoy son muy caros llevar esto a escala es más caro todavía, pero ya empezamos a ver ese tipo de cosas aún en industrias tan básicas como esta, ¿no es cierto? Creo que lo que países como Argentina o como Brasil, que aparte el conjunto del Mercosur es el refrigerador del mundo, ¿no es cierto? Somos los países que generamos alimentos de calidad en cantidad suficiente para no solo abastecer a nuestras poblaciones, sino para exportar y ayudar a otros países. Y hay una cierta hasta casi obligación moral que tenemos los países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, de hacerlo, porque somos quienes lo podemos hacer. Ahora, a la vez tenemos que enfrentar estas necesidades, cómo hacerlo ecológicamente bien, el desafío de las nuevas tecnologías, el ojo del cliente siempre puesto en cómo hacemos las cosas, las prácticas proteccionistas de otros países que se agarran de cualquiera de estas tres opciones para frenar y evitar el ingreso de nuestros productos, y una cierta lucha, entre comillas, entre nosotros y ellos para lograr ese acceso al mercado que nos permita a nosotros tener un desarrollo sostenible en el tiempo, como sociedades y como empresas. Y creo que eso, espero haberte entendido bien, la verdad, es que porque es un tema. En mi industria no es un tema digamos, la propiedad va a seguir estando, el acceso es cómo hacemos para que eso sea o siga siendo fácilmente accesible, pero a la vez bueno, ¿no es cierto? Es parte de esa búsqueda de la excelencia. De vuelta, espero haberte comprendido bien y que este haya sido el tema que querías preguntar. Si no era ese, por favor, explícamelo y me tomo 2 minutos más para responderte. Ok, nós agradecemos então a presença e participação de Luiz Bameuli no FAS. Muito obrigado.